la inteligencia artificial en el aula de clase. En esta oportunidad vamos a continuar comentándoles lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Son reflexiones de mucho valor, particularmente para los educadores y para el sistema educativo en general. Agradecemos el interés que muestras por nuestros videos. Hagamos una breve pausa ahora mismo. Dale a me gusta o likes. De esa manera contribuyes con el crecimiento de nuestro canal. Gracias por tu colaboración. La inteligencia artificial y la tecnología en general deben entrar o no al aula de clase. La inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, puede ser un complemento adecuado, puede ser de mucha utilidad y en consecuencia podríamos afirmar que es útil que tanto la tecnología en sentido general como la inteligencia artificial en sentido particular entren al aula de clase para complementar, para ayudar, para servir de soporte al trabajo, a los procesos que tienen lugar en el interior del aula de clase. La docencia se enriquece tanto con la inteligencia artificial como con el resto de la tecnología. No se trata simplemente de que estos recursos estén ahí al alcance de nuestras manos. Es necesario que entendamos que son recursos que deben ser instrumentalizados, que deben ser utilizados por el docente en su propio beneficio y en beneficio del proceso de aprendizaje al que están sometidos los alumnos con los cuales se trabaja. Así que lo que yo como docente hago puede verse enriquecido con el impulso que le da la inteligencia artificial. Con tecnología bien utilizada, se enseña más y se aprende más. No se trata simplemente de que estamos ante recursos de aprendizaje. También se trata de un recurso de mucha utilidad para el que enseña, para la enseñanza. Si lo que yo hago puede ser apoyado, puede ser complementado, lo que hago me representa, me ofrece un mayor rendimiento. Y lo mismo podemos decir en cuanto al aprendizaje. Es posible aprender más
es posible tener mayores posibilidades de aprender, pero no solo posibilidades, sino contenidos. Es decir, podemos llegar mucho más lejos, aprender mucho más cosas y mejores cosas si somos asistidos, si somos apoyados por inteligencia artificial. Lo que se hará con la tecnología, eso sí, debe ser previsto, debe ser planificado. El problema principal que tenemos por delante en cuanto a la inteligencia artificial es que sencillamente no nos hemos preparado para su uso. No la conocemos, no la estudiamos suficientemente y si no la conocemos, no sabemos para lo que da, no sabemos para lo que sirve. Pero estudiándola, conociéndola, sabiendo qué es posible lograr con ella, entonces estamos en condiciones de prepararnos, de preparar ejercicios, de preparar estrategias de uso y aprovechamiento de la misma. De esa manera, en consecuencia, lo que es la inteligencia artificial bien conocida y bien aplicada nos puede ayudar a llegar mucho más lejos de lo que llegaríamos sin su empleo, sin su utilización. Ni la inteligencia artificial ni la tecnología en sentido general deben anular lo que sería la parte humana, lo que es la parte creativa, lo que es el talento humano. Al contrario, lo humano se ve potencializado, se ve incrementado, se ve fortalecido cuando aplicamos inteligencia artificial. No se trata de apoyarnos en la inteligencia artificial para olvidarnos del talento humano. No, bajo ninguna circunstancia. Tenemos que, sí, apoyarnos en la inteligencia artificial, pero ¿para qué? Para descansar y olvidarnos de todo lo demás. No, en ninguna manera. Es apoyarnos en la inteligencia artificial para sacarle provecho, para sacarle beneficio, para avanzar lo más que podamos. Por tanto, hemos de incorporar inteligencia artificial y toda la demás tecnología que tengamos a nuestra disposición, tenemos que incorporarla a los procesos del aula de clase, tanto el proceso de enseñanza como incorporarla al proceso de aprendizaje. Por una razón sencilla, porque la inteligencia artificial está llamada a enriquecer estos procesos, tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje se ven enriquecidos cuando aplicamos, cuando utilizamos, cuando nos apoyamos en la inteligencia artificial. Por supuesto, cuando la utilizamos en la forma de vida
en la forma apropiada, sabiendo para lo que da y sabiendo cuál es el uso, cuál es el aprovechamiento que podemos hacer de la misma. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como también ocurre con el resto de las tecnologías, la inteligencia artificial no está para anular lo humano, no está para anular el talento, el potencial creativo de los seres humanos, sino para potencializarlo, para incrementarlo, para apoyarlo y lograr que llegue aún más lejos. ¿Qué papel juegan los instrumentos y los demás recursos si se utilizan la inteligencia artificial y la tecnología en sentido general? Los instrumentos de uso son clave, son fundamentales. No es posible colocarnos de espalda a los instrumentos. Hemos de saber utilizarlo. Pero para utilizar un instrumento, llámese computadora, ordenador, llámese un teléfono, llámese un televisor inteligente, tenemos que saber, tenemos que entender que se tratan de instrumentos que están a nuestra disposición, que tienen su utilización, su manera de utilizarlo, porque no toda tecnología da para todo. Por tanto, hemos de saber para qué sirve, para qué se utiliza, qué es lo que le podemos extraer a un determinado instrumento. Cuando sabemos eso, ese instrumento en nuestras manos se convierte en un gran recurso, en un gran aliado para el trabajo que realizamos. Hay que señalar y describir los instrumentos, pero no solo señalarlos y describirlos, también es necesario saber cuál es el uso que vamos a hacer de dicho instrumento. Como educadores, necesitamos señalar, necesitamos indicar qué es lo que voy a hacer con ese instrumento, cuál es la utilidad que le voy a sacar a cada instrumento, en qué estrategia lo voy a utilizar, qué estoy buscando con el empleo, con la utilización, con el apoyo, con la ayuda que voy a recibir de ese determinado instrumento. Pero también es necesario indicar qué uso le van a dar los estudiantes a ese instrumento. No es que yo describa el uso que como docente voy a hacer del instrumento. Es necesario que también los estudiantes tengan una descripción y conozcan paso por paso cuál es la utilización que harán de cada uno de los instrumentos que le estoy ofreciendo para que se auxilien, para que se apoyen en cada uno de ellos. Así que tanto para
enseñar como para aprender, los instrumentos son útiles, pero es necesario definir y describir el uso paso a paso que haremos en el proceso de enseñanza y el uso paso a paso que vamos a dar en el proceso de aprendizaje. Hay que indicar lo que se hará, cuál es la metodología, cuáles son las estrategias de uso que vamos a hacer de los instrumentos que tenemos a mano, que están a nuestra disposición y que pondremos a la disposición de nuestros estudiantes. No es simplemente usarlo porque sí. Cada instrumento tiene usos específicos y el docente tiene que conocer esos usos para ponerlo en su plan de trabajo e indicarlo para que lo puedan utilizar, para que lo puedan aprovechar también los estudiantes que están inmersos en su proceso de aprendizaje. Es adecuado dejar el uso de la inteligencia artificial y la tecnología a la imaginación e iniciativa de cada quien. Por supuesto que no es adecuado. El uso de la inteligencia artificial no se deja al azar. El uso tiene que ser inteligente, valga la redundancia. La inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, no se deja a la imaginación, no se deja a la iniciativa de cada quien. El docente tiene que indicar, tiene que señalar cuál es el uso que se hará de la misma, en qué sí y en qué no se va a emplear. ¿Cuál es la estrategia de uso? Señalar paso a paso el empleo que se hará de la misma. ¿Cuál es el empleo? ¿Cuál es el uso que va a hacer el profesor? ¿Cuál es el uso que va a hacer el director? ¿Cuál es el uso que va a hacer el supervisor? Es decir, no solo es el uso que hará el alumno, es el uso que van a hacer todos los involucrados de esa tecnología. El supervisor, el director, el profesor y los estudiantes, repito, tienen que conocer, tienen que tener señalado paso a paso el uso que harán de la inteligencia artificial y de cualquier otra tecnología que tengan a su disposición, que tengan al alcance de sus manos. Lo que hará el estudiante es sumamente importante. No se deja que el estudiante haga el uso que mejor le parezca. Tengo que señalar cuál es el trabajo, tengo que indicar cuál es la tarea, cuál es el ejercicio que se hará con el uso o no de la inteligencia artificial, recordando
nunca olvidando que la inteligencia artificial no es contraria al talento humano, pero que la inteligencia artificial necesita referentes, necesita contar con bases de datos donde se va a alimentar. Por tanto, la inteligencia artificial trabaja con información, y si bebe en buenas fuentes de información, entonces nos va a poner en contacto con un mundo con el que es necesario ponerse en contacto, tanto de parte de quien enseña como de parte de quien aprende. ¿Qué aprovechamiento debemos hacer de los planes que hemos elaborado? El plan incluye las expectativas y los resultados que esperamos. No se trata simplemente de tener unos esquemas, unas matrices que dicen algo. No, es necesario que nuestra matriz sea un instrumento de buena planificación, que esa planificación me conduzca, me oriente paso a paso y que me indique a dónde es que pretendemos llegar. No que se dejen los resultados al azar, a la suerte, a lo que salga. Debemos transitar un camino y ese camino nos debe conducir a unos logros, a unos resultados. Cualquier instrumento a ser usado debe responder al propósito, al objetivo por el cual lo estoy utilizando. No es, repito, al azar. No es a lo que salga. No es a lo que ocurra. El esfuerzo que hacemos tiene que conducirnos a una meta, tiene que conducirnos a un punto de llegada. Para eso incluso tenemos indicadores de rendimiento. Tenemos indicadores que nos deben mostrar qué es lo que el que aprende debe ser capaz de hacer para demostrar que realmente está aprendiendo. No es posible decir que aprendí porque aprendí. No, yo aprendí porque hago, porque muestro lo que soy capaz de hacer con ese conocimiento que estuve produciendo, con ese aprendizaje que se produjo en mí como sujeto de aprendizaje que soy. Debemos conocer cuál es el potencial de cada instrumento que va a ser utilizado. Conociendo el potencial de cada instrumento, debemos sacarle, debemos extraerle todo lo que es posible sacarle, todo lo que es posible quitarle a ese instrumento. Como dije hace un momento, no cualquier instrumento da para cualquier cosa. Cada instrumento da para algo en específico. Ahora, tenemos que
sacarle el máximo a ese instrumento que estamos utilizando, a ese instrumento que estamos empleando. No es que con él va a salir lo que pueda salir, no, va a salir lo que como docente yo he planificado que salga. Eso es necesario tenerlo en cuenta para que podamos hacer el mejor uso no solo de la técnica, no solo de la estrategia, pero también del instrumento en el cual me voy a apoyar para lograr el propósito, para caminar hacia el objetivo hacia el cual estamos caminando. Debemos conocer entonces, como digo, cuál es el potencial de cada instrumento que tenemos en uso para que le saquemos, para que extraigamos el máximo que sea posible extraer a cada uno de los instrumentos que tenemos en uso. Hay que saber entonces sobre el uso, sobre las ventajas de cada uno de los instrumentos, pero también conocer cada una de las limitaciones que tiene cada uno de los instrumentos que tenemos en uso. Porque si es verdad que hay tecnologías e instrumentos que son versátiles, que nos pueden ayudar grandemente, pero cada tecnología y cada instrumento también tienen limitaciones. Tenemos que conocer no solo para lo que da el instrumento, sino también para lo que no da. Otro de los asuntos fundamentales en el uso que hacemos de los instrumentos es también el uso de los resultados. ¿Qué vamos a hacer con los resultados que vamos alcanzando? ¿Cómo un resultado inicial lo voy a utilizar para dar el siguiente paso? ¿Qué aprovechamiento iremos haciendo de cada uno de los instrumentos, pero no solo de los instrumentos, también de los resultados que vamos alcanzando, los resultados que vamos obteniendo? ¿Qué vamos a hacer con los resultados? Después que tenemos con nosotros lo que ya hemos dicho que íbamos a tener, con esos logros, ¿qué vamos a hacer como docentes, como maestros? ¿Qué uso voy a hacer? ¿Qué utilidad le voy a sacar a los resultados que estoy obteniendo? Pero no solo como docente. Yo enseño y como docente que enseña obtengo unos determinados resultados y planifico el uso ulterior de esos resultados para lo que yo hago en la enseñanza. Sin embargo, no solo es en el proceso de enseñanza. Los resultados que obtienen los alumnos, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué uso ulterior le voy a dar o le vamos a dar a esos resultados?
¿qué debe hacer el alumno con esos productos, con esos resultados que obtuvo? Bueno, este tema de la inteligencia artificial en el aula de clase tiene que seguir siendo trabajado. Así que en un próximo video voy a continuar haciendo reflexiones en torno a la inteligencia artificial en el aula de clase, indicando cómo aprovecharla, cómo utilizarla.